por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y diversas autoridades ambientales a llevar a cabo diversas acciones que fortalezcan la protección de especies endémicas y del estado de Zacatecas, que presenta el diputado Alfredo Femat Bañuelos, para lo que se le solicita pase a tribuna. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. México es un país megadiverso, lo que significa que es un hogar de una gran cantidad de especies de flora y fauna que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México posee una de las mayores concentraciones de especies endémicas a nivel global, aproximadamente 2.500 especies endémicas de plantas y más de 2.000 especies endémicas de fauna. Esta riqueza es un reflejo de la gran variedad de ecosistemas que existen en el país, los cuales van desde bosques y selvas tropicales, desiertos y zonas áridas. Dentro de este contexto, el estado de Zacatecas, ubicado en el centro norte de México, también alberga una gran diversidad biológica, que incluye un número significativo de especies endémicas. Se estima que Zacatecas cuenta con alrededor de 100 especies endémicas, tanto de flora como de fauna. Las especies más destacadas se encuentran diversas plantas y animales que han evolucionado en este entorno particular y que dependen de los ecosistemas locales para su supervivencia. Zacatecas se caracteriza por la diversidad y riqueza de sus ecosistemas, que van desde selvas bajas y bosques hasta matorrales y pastizales. Estos forman parte de biomas clave con un valor ecológico trascendental, reconocidos incluso a nivel mundial, como el desierto chihuahuense y la Sierra Madre Occidental. Por ello, resulta crucial a nivel local la creación de marcos legales que garanticen su conservación y manejo sostenible. No obstante, los recursos naturales y la biodiversidad que abunda en Zacatecas sufren constantes deterioros debido a la falta de una cultura arraigada en su cuidado y uso responsable. Esta problemática no radica en la inexistencia de normativas ambientales en el Estado, sino en la falta de información y conocimiento por parte de la sociedad sobre la existencia de estas leyes, así como en la escasa capacidad de las instituciones para implementarlas de forma efectiva. Del total de especies registradas en el estado de Zacatecas, 10 especies se encuentran en alguna categoría de riesgo según la norma oficial mexicana 059. De estas 6 especies están catalogadas como amenazadas, 3 especies como en peligro de extinción y una especie está sujeta a protección especial. El desafío de la conservación de especies endémicas en Zacatecas. La protección de las especies endémicas es especialmente crítica debido a su vulnerabilidad. Estas especies, al estar restringidas a una área geográfica específica, son más susceptibles a las amenazas que pueden modificar su hábitat o poner en peligro su existencia. En Zacatecas, al igual que en muchas otras regiones, las actividades humanas, como la deforestación, la expansión urbana, la contaminación y el cambio climático, están afectando gravemente a estas especies. Un aspecto alarmante es el número creciente de especies endémicas que se encuentran. Un ejemplo de esto es el perrito llanero, o mejor conocido como el perro de la pradera, que en tiempos pasados se distribuía por toda la planicie central del desierto chihuahuense, abarcando los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León. Sin embargo, debido a la destrucción de su hábitat y a la caza excesiva, su área de distribución se redujo drásticamente a solo 286 kilómetros cuadrados, lo que llevó a su extinción en Zacatecas, provocando una urgente movilización de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, lo que llevó a la captura de ejemplares del perrito de la pradera
en la colonia de Tanque Nuevo, El Salvador, Zacatecas, como parte de un proceso para reintroducirlos en una nueva colonia acondicionada en el ejido de Ciénaga de Rocamontes, ubicado en Concha del Oro. Esta acción tuvo como objetivo principal la conservación de la especie en el año 2024. Entre los grupos más afectados, los murciélagos encabezan la lista con 4 especies en riesgo, seguidos por los carnívoros y los roedores con 2 especies cada uno, además de la musaraña y el berrén. Es importante destacar que algunas especies que alguna vez fueron comunes en Zacatecas, como el venado bura o el oso negro y el ya mencionado perrito de las praderas, todavía mantienen presencia en el país, pero ya no se tienen registros de su existencia en Zacatecas desde el siglo pasado. Es fundamental señalar que, de las especies endémicas en México, solo el 17.7% se encuentran bajo alguna categoría de riesgo. Esto deja a una gran parte de las especies desprotegidas, lo que pone en evidencia las deficiencias en las políticas de conservación y la falta de atención adecuada a la biodiversidad del país. Este fenómeno se ve reflejado en los reptiles de Zacatecas, donde el 48% de las especies registradas son endémicas de México. Sin embargo, no se ha identificado ninguna especie endémica exclusiva para el estado, lo cual se debe en gran medida a la escasa investigación en esta área, pues Zacatecas es uno de los estados con menos estudios sobre biodiversidad, lo que ha llevado a ser considerado biológicamente menos diverso. Esta falta de información y de datos confiables impide una gestión adecuada para la protección de las especies locales y genera una percepción sobre la riqueza biológica del estado. Una de las razones principales detrás de esta falta de estudios es la escasa inversión en investigación científica, sumada a la baja prioridad que se le ha dado al estudio de la biodiversidad en muchas regiones del país. La insuficiencia de investigaciones lleva a la falta de datos precisos sobre la distribución geográfica de las especies, lo que dificulta el establecimiento de políticas públicas de conservación efectivas. La reciente evaluación de la diversidad de anfibios y reptiles a nivel estatal revela que Zacatecas tiene una densidad extremadamente baja en registros de especies, con solo el 0.011 registros por kilómetro cuadrado. Esta cifra es alarmante cuando se compara con otros estados como la Ciudad de México, Morelos, Colima y el Estado de México. Estas disparidades en los registros reflejan la grave falta de monitoreo y evaluación en Zacatecas, lo que podría estar contribuyendo a una posible subestimación de su biodiversidad. Además, el deterioro de los ecosistemas en Zacatecas es otro factor crucial que pone en peligro a las especies locales. La erosión de los recursos naturales, causada por la expansión de actividades humanas como la agricultura, la ganadería y la minería, han alterado gravemente los hábitats naturales. Las actividades antropogénicas como la deforestación y la contaminación han provocado la pérdida de hábitats claves para muchas especies, lo que acelera la extinción de aquellas que no pueden adaptarse rápidamente a los cambios. La sobreexplotación de los recursos naturales, sumados a la falta de una legislación estricta sobre el uso del suelo y el manejo de los ecosistemas, ha hecho que los espacios naturales se fragmenten y se destruyan, afectando la funcionalidad de los ecosistemas y la viabilidad de las especies que dependen de estos. Aunque en Zacatecas aún no existan listas completas de especies para la mayoría de los municipios, la carencia de estudio sobre sus tendencias poblacionales es aún más grave. Sin datos sobre el comportamiento de las poblaciones y su dinámica, es imposible formular políticas de conservación que respondan a las necesidades específicas de cada especie y hábitat. Actualmente, las evaluaciones disponibles son limitadas,
pues solo se han realizado a nivel nacional e internacional por organismos como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estos estudios, aunque útiles, no son suficientes para abarcar la realidad local de Zacatecas. Los pocos estudios realizados en el estado han sido limitados a reportes de presencia de especies en zonas específicas como los cañones, las sierras de Morones y Valparaíso o en los cerros Gordo y Colorado, lo que no permite obtener una visión completa y precisa sobre la distribución de las especies en el estado. Por lo tanto, es urgente que se realicen esfuerzos más intensivos de muestreo en todo el territorio estatal para conocer con mayor precisión la distribución y el estado de las especies de Zacatecas. Además, se deben de desarrollar programas de monitoreo y evaluación a largo plazo para seguir las tendencias poblacionales de las especies y poder detectar amenazas a tiempo. La falta de información confiable está contribuyendo a la pérdida de biodiversidad en la región, lo que tiene consecuencias no solo para las especies locales, sino también para los ecosistemas que sustentan a toda la población humana del estado. Sin un cambio en la estrategia de investigación y conservación, Zacatecas continuará siendo uno de los estados más desprotegidos en términos de biodiversidad, lo que tendrá repercusiones negativas para su desarrollo y bienestar a largo plazo. La concientización y educación ambiental, un método de prevención a la desaparición de especies en Zacatecas. Este panorama resalta una realidad alarmante. Las especies que una vez habitaron nuestro estado ahora enfrentan el riesgo de desaparición, no solo por la pérdida de su hábitat, sino también por la falta de conciencia y acción por parte de la sociedad. Es imperativo que todos, desde las autoridades hasta la ciudadanía, comprendamos la urgencia de proteger a nuestras especies endémicas y en peligro. Cada especie que desaparece es una pérdida irrecuperable, no solo para la biodiversidad, sino también para el equilibrio ecológico que sustenta nuestras propias vidas. Por ello, hacemos un llamado a la concientización colectiva para que se tomen medidas más efectivas en la preservación de los ecosistemas naturales que albergan estas especies y se refuerce la educación ambiental. La protección de las especies en riesgo no es solo una tarea de los gobiernos y de las autoridades, sino un compromiso de todos los habitantes del estado. Solo con el esfuerzo conjunto podremos garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de la riqueza natural de Zacatecas sin que nuestras especies más valiosas desaparezcan para siempre. En un país tan diverso como México, con una variedad de ecosistemas que van desde bosques tropicales hasta zonas áridas, es esencial que se realicen investigaciones que cubran todos sus hábitats. La biodiversidad aviar no solo contribuye al equilibrio ecológico, sino que también tiene un impacto directo en sectores económicos como el ecoturismo y la agricultura. Sin embargo, la falta de información detallada impide que se aprovechen estos recursos de manera responsable y sostenible. La escasez de inventarios adecuados también limita la capacidad para identificar las amenazas que enfrentan las aves, como la pérdida de su hábitat, el cambio climático, la contaminación y la caza furtiva, lo que podría resultar en la desaparición de especies claves si no se toman medidas oportunas. Según los resultados obtenidos a partir de 16 años de estudio de campo en 8 municipios, Huejúcar, Colotlán, Villaguerrero, Mezquitic en Jalisco, Tepetongo, Susticacán, Valparaíso y Montescobedo en Zacatecas, se han registrado 29 áreas de distribución del águila real en la región montañosa situada al sur de Zacatecas y al norte de Jalisco. A pesar de ocupar el 10º lugar en términos de extensión territorial en el país, además los estudios sobre aviafauna son limitados y los pocos que existen se caracterizan
por una falta de continuidad, situación que también se presenta en otras regiones del país. Esto resalta la necesidad de una mayor inversión en investigación y en la elaboración de planes a largo plazo que aseguren su evaluación constante y detallada de la biodiversidad de Zacatecas. Recientemente, a principios de enero del 2025, se produjo un incidente alarmante en el que más de 50 aves fueron encontradas muertas en el bulevar de Zacatecas, a la altura del Hotel Don Miguel. Aunque las causas exactas aún no se han determinado, varios expertos han sugerido que podrían estar relacionadas con el uso de herbicidas tóxicos y las áreas cercanas, o el mal manejo de pirotecnia, un fenómeno que, si bien es legal, presenta riesgos para la fauna local. El uso indiscriminado de productos químicos como herbicidas pueden ser particularmente perjudiciales para las aves, ya que estos contaminantes pueden afectarlas directamente al entrar en contacto con su entorno o en el caso de los migratorios durante su paso por zonas tratadas con sustancias peligrosas. El uso de pirotecnia, por otro lado, también representa una amenaza seria para la fauna, especialmente para las aves migratorias y locales, no se diga para las mascotas de nuestras casas, que pueden resultar desorientadas o heridas por los ruidos fuertes y las explosiones. Si bien la pirotecnia es legal en muchas áreas, es urgente que se establezca una regulación más estricta sobre su uso, especialmente en épocas de migración, para evitar impactos negativos en la biodiversidad. Este trágico incidente pone en evidencia la falta de regulación y la necesidad urgente de implementar medidas de control más rigurosas sobre el uso de productos químicos y la pirotecnia, así como crear conciencia sobre los efectos devastadores que pueden tener estas prácticas sobre las aves y otros animales. Es fundamental que se lleven a cabo investigaciones más exhaustivas para determinar con precisión las causas de estos incidentes y que se tomen medidas preventivas para proteger a las especies que habitan en Zacatecas y aquellas que solo pasan por esta región. Por lo expuesto anteriormente, se somete a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y diversas autoridades ambientales a llevar a cabo diversas acciones que fortalezcan la protección de especies endémicas del Estado de Zacatecas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático. Diputado presidente, ¿puede tomar mi asistencia, por favor, Mauricio Esparza Imelda? Se registra su asistencia, diputada. ¿Sumarme a su iniciativa? Claro que sí, con mucho gusto. De igual manera, Romo Fonseca Ana María. Los mismos términos, Ruth Calderón, diputado. ¿Cómo no, Ruth? Isadora Santibáñez. López García, diputado, si me permite. Carla Estrada, Mucho también gusto. diputado, por favor. María Elena Canales también, Martínez por favor. Flores Pedro, diputado. Roberto Lamas. Oscar Novella en los mismos términos, por favor. Claro que sí. Continuando con el orden del día, pasamos a la